Nosotros ya estamos en la controversia arminiana. Hemos recorrido un poco de la historia de la soteriología y de la antropología y ya estamos en el siglo XVII, siglo en el cual se presenta la controversia arminiana y decíamos la clase pasada que pues era crucial conocer un poco la vida de Jacobo Arminio, sus estudios, su preparación académica, eh, el pensamiento que influyó en él, ¿cierto? Las personas que influyeron en él. Y decíamos que en la Universidad de Leiden, pues, se convirtió en un maestro, quizá en sus inicios enseñaba el calvinismo, posteriormente empezó a cuestionar el calvinismo del momento y empezó a enseñar otras tesis que van a coger mucha fuerza, no solamente en Holanda, sino en Europa, y eso también lo vimos, y eso hace que entonces Arminio tenga un grupo de seguidores bastante fuerte que se van a conocer como los arminianos. Tras la muerte de Arminio, en el año 1609, los arminianos quieren un lugar en el país, en Holanda, porque pues de todas maneras las autoridades civiles eran calvinistas y era bastante complejo tener esa libertad religiosa para poder enseñar o predicar libremente. Entonces los arminianos, que eran minoría en Holanda, pues preparan una remonstrancia o una protesta formal ante las autoridades civiles de Holanda y también ante la Junta o las autoridades académicas de la Universidad de Leiden, que era de donde salió el arminianismo como tal. Y en esa protesta o remonstrancia, pues habían dos personajes muy importantes que representaban al arminianismo del momento: Jacobo Utenbober y Simon Episcopus. Eran como los más representativos de esta escuela, ¿no?, del pensamiento arminiano. Ellos posteriormente pues van a preparar la defensa para el sínodo de Dort, donde se van a tener que defender ante los gomeristas calvinistas, y una vez declarados herejes en el sínodo de Dort, estos hombres, sobre todo Simon Episcopus, va a dirigir la confesión arminiana de 1621 y 22, que sería la respuesta de los arminianos al sínodo de Dort. Y ahí nos vamos a dar cuenta que aunque fueron exiliados de Holanda, el arminianismo creció en Europa. O sea, el arminianismo no se detuvo a pesar de la declaración de hereje que recibió en el sínodo de Dort, sino que el arminianismo continúa y tiene mucha acogida en otros países, y vamos a darnos cuenta pues que en el siglo XVII pues va a tener tanta acogida que los bautistas en Inglaterra van a ser arminianos, los bautistas generales, y otro grupo de otros movimientos protestantes se van a identificar con el pensamiento arminiano, como lo fueron los pietistas, por ejemplo, que eran en un inicio luteranos, pero posteriormente se identifican con el arminianismo, los pietistas. Los cuáqueros también van a tener una inclinación hacia el arminianismo. Eh, por supuesto, los metodistas en Juan Wesley pues van a alcanzar como esa madurez y a ese gran representante en Europa, que incluso va a influir en América y pues ya actualmente en los países latinoamericanos, ¿no? Es el efecto que produjo el arminianismo en Europa y en América. O sea que, a pesar de que fue declarado hereje, pues yo les he dicho, puede que los hombres mueran, puede que los hombres sean exiliados, pero el pensamiento continúa. El pensamiento continúa en progreso o desarrollándose, y ese pensamiento se siembra en culturas y da su fruto en su tiempo, ¿no? Quizá algunos más rápido, quizá otros demoren más, pero da su fruto, y eso pasó con el arminianismo. Yo les decía que para hoy pues nos íbamos a enfocar en la remonstrancia, o sea, en el documento de protesta que prepararon los arminianos o los remonstrantes ante las autoridades civiles y ante las autoridades académicas de la Universidad de Leiden. O sea, ¿qué contenía esa protesta? ¿Cuál era su doctrina, no? Y eso nos vamos a encargar en la clase de hoy. Vamos a desarrollar esa temática. Y yo les dije también que
Pues básicamente esa protesta se resumía en 5 artículos. 5 artículos. Un artículo acerca de la elección, otro artículo acerca de la expiación, otro artículo acerca del pecado, otro artículo acerca de la gracia y un último artículo acerca de la seguridad en Cristo o seguridad de salvación, ¿sí? Pero se llamaba seguridad en Cristo. Así que vamos a ver en qué consiste cada uno de estos artículos de la remonstrancia arminiana. Y vamos a leer el primero, acerca de la elección. Yo les estoy dando el orden original, ¿no? O sea, el orden original como aparece en la remonstrancia arminiana. Este es el orden original de estos artículos. La primera doctrina que trataron fue la doctrina de la elección. Dice que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, a aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe y obediencia de fe, por esta gracia y hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como alineados de Cristo, según la palabra del Evangelio. Y se cita Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y según otros pasajes de la Escritura. Bueno, si uno lee este artículo rápidamente, pues cualquiera podría estar de acuerdo con el artículo si lo lee rápidamente, pero pues debemos hacerle un análisis a cada uno de ellos y poderlos comparar con las Escrituras. Vamos a analizar este artículo en sus líneas y revisemos la primera línea. Que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, los arminianos se cuidan muy bien de no caer en ciertas herejías del momento, en el siglo XVII, porque herejías dentro del protestantismo, o sea, movimientos que se habían identificado como protestantes porque pues no estaban de acuerdo con las enseñanzas del magisterio ni de la tradición católico-romana. Sin embargo, estos movimientos que se identificaban protestantes no todos tenían una buena doctrina, o sea, eran movimientos que, digamos, fallaban en la doctrina de la Trinidad, eran antitrinitarios. Otros de estos movimientos eran arrianos, digamos, consideraban que el Hijo no era eterno, por lo menos no eterno en el sentido de que tuvo un principio, y así pululaban movimientos protestantes con muchas herejías. Los arminianos trataron de cuidarse mucho para que no fuesen a caer en alguna de estas herejías, porque pues ahí sí que no había nada que hacer, ¿no? Ya que estaban en medio de un debate y tratando de buscar un lugar en Holanda, pues imagínense si llegasen a enseñar algo completamente diferente o alguna herejía, pues no iban a tener lugar en ninguna forma. Así que es claro que para ellos hay un propósito eterno y ese propósito eterno es inmutable en Jesucristo, es inmutable y Jesucristo es su Hijo, es su Hijo, es Hijo de Dios y esto se da antes de la fundación del mundo. Ha determinado, y esto es lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo, por el propósito eterno e inmutable en Jesucristo. De la raza caída, ahora notarán bien que según el orden de los decretos en el arminianismo, pues Dios primero decreta la caída de la raza, ¿verdad? Dios primero decreta la caída de la raza y luego decreta la salvación de esa raza caída, ¿no? Es un orden en los decretos de los arminianos. De la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo
Y queda bien claro que Cristo aquí es el centro de la salvación. Se salva en Cristo, ¿sí? Él es el centro. Por causa de Cristo, Él es la causa de esa salvación y a través de Cristo Él es el medio, ¿sí? O sea, Cristo es la fuente de esa salvación, Cristo es la causa de esa salvación y Cristo es el medio de esa salvación. O sea, que hasta aquí los arminianos han dejado muy claro que esa salvación de esa raza caída se hace a través de Cristo, por causa de Cristo y en Cristo. O sea, no hay otro en el cual hay salvación, solamente en Cristo. Aquellos y esos aquellos, pues esos aquellos son de la raza caída, ¿no? O sea, de la raza caída a aquellos, de la raza caída, a aquellos que por la gracia del Espíritu, y aquí es importante, por la gracia del Santo Espíritu, la palabra gracia, como la están utilizando acá, creerán en este su Hijo Jesús. Y aquí viene, digamos, un punto doctrinal que tenemos que analizar. Noten bien lo que dice el artículo. A aquellos, estamos hablando de los que el Señor salvará en Cristo, por Cristo y en Cristo, aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán. Ven, voy a subrayarles para ustedes el verbo creer aquí. Creerán en futuro. Creerán. O sea, Él ha determinado salvar a aquellos que creerán. Está entendiendo el asunto, ¿verdad? Dios ha determinado salvar a aquellos que creerán. Ok, pero ¿cómo sabe Dios quiénes van a creer? O sea, quiénes creerán para poderlo salvar. ¿Cómo lo sabe Dios? Y efectivamente, pues el concepto implícito en esta línea es el concepto de la presencia de Dios. O sea, los arminianos no contemplan la idea del decreto divino para salvar a la raza caída, sino después de que Dios ve de antemano quienes creerán en su Hijo. Notan el orden aquí para el arminiano en el artículo de la elección. Primero Dios ve, primero Dios ve. Dios ve quienes creerán en su Hijo. Y aquellos que Dios ve que creerán en su Hijo, a esos ha determinado salvar. Ese es el orden que está aquí. Otra vez, según este artículo, primero Dios ve quienes creerán en su Hijo. O sea que primero Dios ve quienes creerán en su Hijo. Y una vez Dios ve quienes creerán en su Hijo, los ha determinado salvar. O sea que primero ve y luego determina salvar. Primero ve y luego determina salvar. Ese es el orden en el decreto de los arminianos. Pero sigamos leyendo. Y perseverarán en esta fe. Vamos a subrayar aquí. Perseverarán. Otra vez, hay otro verbo aquí, perseverar. Dios ha determinado salvar a aquellos que perseverarán en esta fe. ¿Cómo sabe Dios quiénes perseverarán en esta fe? Porque Dios ve de antemano, presciencia, ¿verdad? Presciencia. Dios ve de antemano quienes perseverarán en esta fe. Entonces, primero, Dios ve quienes creerán, Dios ve quienes perseverarán, porque no basta con creer, hay que perseverar, y luego Dios determina salvar a los que creen y a los que perseveran. Noten los dos verbos, creer y perseverar. ¿Por qué el arminiano, digamos, no redactó solamente los que creerán? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque efectivamente el arminiano pues va a tener dudas acerca de la seguridad de la salvación. Va a tener dudas. Es como si dejara una puertica abierta de que hay algunos que creen
pero no perseveran. O sea que se pierden en el camino después de haber creído. Creen, pero no perseveran. Entonces aquí están dejando clarito que Dios primero ve a quienes creerán, Dios ve a quienes perseverarán y luego, o sea, en segundo lugar, determina salvar a esos que creerán y que perseverarán. A esos son los que Dios determina salvar. Perseverarán en esta fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Supongo que la gracia de la cual hablan es la gracia del Santo Espíritu, de la cual en líneas anteriores se acabó de hablar, ¿no? O sea que el Santo Espíritu participa a la hora de que estos creen y participa a la hora de que estos perseveran, ¿sí? El Espíritu Santo participa en la fe de estos y en la perseverancia de estos. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los incorregibles e incrédulos? ¿Son los que no creen y no perseveran? Sí, digamos, son los que no creen y no perseveran. Esos son los incorregibles e incrédulos. Pero son los que creen y no perseveran. ¿Entendió? Son los que creen y no perseveran. Bueno, nos vamos a dar cuenta más adelante que posiblemente esos también son incrédulos para el arminiano. Algunos que creen, pero no perseveran en los caminos, se apartan, pierden su seguridad de salvación o su salvación, se apartan. Esos también son incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira. Es importante ir analizando estas líneas. O sea que los incorregibles incrédulos son los que no creen, por ende no perseveran, pero también son, a la luz de la remonstrancia, también son los que creen, pero no perseveran. ¿Ok? Y eso abre la puerta a caer de la gracia y condenarlos como alineados de Cristo según la palabra del Evangelio. Y la cita es Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, ok, estamos de acuerdo con el texto, con el versículo. Sin embargo, es complicado relacionar el versículo con el artículo. O sea, si este es uno de los versículos que usan para sostener la elección, pues yo creo que no es el versículo como más claro acerca de la elección, ¿verdad? Sí, es uno de entre tantos, pero no creo que sea el versículo más óptimo para sustentar la elección. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quizá no encontramos otros textos que hablen directamente de la elección? Porque quizá van a entrar en conflicto con el artículo. ¿Sí? Va a haber conflicto o su manera de interpretar pues era muy diferente a la manera como los calvinistas lo estaban interpretando. Entonces, la conclusión que sacamos de este primer artículo de la elección es que Dios elige, ¿sí? Elige salvar, pero elige salvar a aquellos a quienes Dios ve de antemano, que creerán y perseverarán. Bien, o sea que en primer lugar Dios ve quienes creerán y quienes perseverarán, y luego Dios elige para salvarlos. Entonces, notan eso, primero ve y luego elige. Ese es el orden que vemos en el artículo de la elección. Ténganlo muy claro allí, muy presente. Vamos al segundo artículo de la expiación, Vamos a ver qué creen los arminianos sobre la expiación. Leamos el artículo. Que de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo,
murió por todos los hombres y por cada hombre. Murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de este perdón de pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Ok, vamos a revisar este segundo artículo. Es claro, este segundo artículo de entrada difiere completamente con el pensamiento calvinista sobre la expiación. De entrada difiere que de acuerdo con esto Jesucristo el Salvador del mundo, sin embargo no hay una explicación, es decir, cuando se refieren a la palabra mundo, de entrada ya el arminiano está, digamos, dejando ver qué entiende por la palabra mundo, o sea, cómo interpreta la palabra mundo. De entrada, interpreta la palabra mundo como todos los hombres y cada hombre. Y aquí hay dos conceptos que usted tiene que conocer, cuantitativo y cualitativo. Yo sé que son dos conceptos que se ven en trabajo de grado, ¿verdad? O en tesis, sí, cuando usted está haciendo su tesis en la universidad y bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer cuantitativo o va a ser cualitativo, su trabajo, su proyecto? Sí, más que todos los términos se utilizan en trabajos de grado. Sin embargo, son dos términos que nos ayudan a comprender un poco algunas doctrinas bíblicas también, sobre todo la doctrina de la expiación. ¿Por qué? Porque cuando los arminianos dicen murió por todos los hombres, pues está hablando de toda clase de hombres, o sea, cualitativamente. Hombres ricos, hombres pobres, negritos, blanquitos, alticos, bajitos, de cualquier nacionalidad, no importa la etnia, ¿verdad? Todos los hombres cualitativamente hablando, todos, no hay excepción. Y por cada hombre, cuantitativamente hablando. Cuando dice por cada hombre es por cada hombre que ha existido a lo largo de la historia del mundo. Eso es cuantitativamente hablando. Entonces, Cristo murió por todos los hombres, cualitativamente hablando, ricos, pobres, altos, bajitos, negritos, blanquitos, europeos, asiáticos, africanos, americanos, etcétera, hombres, mujeres, ¿sí? Y por cada hombre, cuantitativamente, por cada hombre que ha existido a lo largo de la historia universal, la historia del mundo, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Para el arminiano, Cristo muere cuantitativamente y cualitativamente. Las dos cosas. De modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Y aquí hay un conflicto. Primero déjenme subrayar aquí todos cualitativamente y cada hombre cuantitativamente. Y luego aquí encontramos un conflicto, de modo que ha obtenido para todos ellos, aquí en el verbo obtener, ojo con esto, vamos a subrayarlo, obtener por su muerte en la cruz, ¿qué obtuvo para todos ellos? La redención, número uno, y el perdón de los pecados, número dos. Pero a ver, si yo digo que obtuvo para todos ellos la redención y el perdón de pecados, es porque es así. O sea, es porque lo obtuvo, ¿verdad? Estaríamos hablando de algo real, no hipotético.
algo real. Obtuvo es obtener, es algo eficaz, es algo real, ¿no? O sea que si estamos siendo lógicos a la hora de leer estas líneas, la expiación es universal, es completamente universal. O sea, Cristo redime y perdona los pecados de todos los hombres y de cada hombre. Bueno, en la lógica debería ser así, según este artículo. Pero ¿cuál es el problema? Que el arminiano sabe que a lo largo de la historia y por la misma Biblia sabemos que no todos los hombres experimentaron la redención. No todos los hombres recibieron el perdón de pecados y hay hombres en el infierno. Oh, entonces, ¿qué quieren decir cuando dice que obtuvo? Entonces, no es, digamos, desde un punto de vista eficaz o desde un punto de vista realista, sino hipotético. Miren lo que dice después del punto y coma. Aún así, o sea, a pesar de que obtuvo la redención y el perdón de los pecados por todos y cada hombre, aún así nadie realmente disfruta de este perdón de pecados, excepto el creyente. Entonces, vamos a subrayar aquí, excepto el creyente. Pero entonces, a ver, si solamente el creyente disfruta de la redención y el perdón de pecados, ¿cómo dicen que obtuvo para todos ellos la redención y el perdón de pecados? Hablando del mundo entero. Bueno, aparentemente hay una contradicción. Digo aparentemente en el sentido de que quizá no fue lo que quisieron decir, no sé, pero en la lectura pues hay una contradicción y la contradicción es esa. Si ha obtenido redención y perdón de pecados por todo el mundo, entonces todo el mundo debe ser creyente. Y en la lógica del pensamiento no deben haber personas en el... Pero dicen, no, 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 solamente opera para los que creen. Ok, pero si es solo para los que creen, entonces ¿por qué se dice que lo obtuvo para todo el mundo? Hay una contradicción. Entonces, al parecer, ese verbo obtener que se está utilizando ahí no es eficaz, es hipotético, es hipotético. La expiación arminiana parece ser hipotética, no realista, no eficaz, sino hipotética. Es una hipótesis, ¿cierto? Es una hipótesis, es algo que, ¿sí? digamos, puede ocurrir, pero no ocurre en la realidad. Puede ocurrir que, ¿cierto? Al morir por todos los hombres obtengan redención y perdón, pero en la realidad es que no todos los hombres obtienen redención y perdón. O sea, se convierte su tesis en una hipótesis. ¿Cuál es el asunto? Que hay una contradicción y que al parecer el arminiano está separando aquí la obra expiatoria de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, con la eficacia de la obra. Te está haciendo una separación. Una cosa es la expiación y otra cosa es la eficacia de esa expiación. Pero surgen muchas preguntas. Primero, bíblicamente puedo separar la expiación de su eficacia. ¿Puedo yo separarlo? Bueno, es una pregunta que dejo, ¿verdad? O la Biblia más bien nos dice que la expiación tiene resultados objetivos. La expiación tiene resultados objetivos, los cuales son su eficacia. ¿Qué? Son preguntas. Así que podríamos pensar, ¿no? Ahora, el texto que utilizan es Juan 3:16, muy conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al parecer interpretan la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo que aparece en Juan 3:16, interpretan esa palabra mundo
cuantitativa y cualitativamente. Mundo como todos los hombres y mundo como cada hombre, de tal manera que ha dado su Hijo unigénito. ¿Por quiénes? Por todos los hombres y por cada hombre. Esa es la interpretación arminiana. Para que todo que en él cree, y ahí viene la condición, que es la excepción que tratan de dar, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que tenemos que hacernos con este versículo es si realmente el versículo tiene la intención de interpretarse así, es decir, ¿cuál es el contexto del versículo 16? Notan la conversación de Jesús y Nicodemo, ese es el contexto. Y Jesús viene hablando con Nicodemo y le dice, nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la cruz, para que todo aquel que en él cree, ¿sí? En él, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Todo aquel que en él cree, pues eso es lógico. Y luego, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, el contexto de esa frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el contexto en una conversación entre Jesús y Nicodemo, que era un principal entre los judíos. O sea que la palabra mundo en el contexto no tiene el objetivo de hablar de cada hombre. O sea, cuando dice mundo, cada hombre del mundo, de la historia de la humanidad. En el contexto, Jesús y Juan, que es el evangelista que escribe este texto, está escribiendo este evangelio para una iglesia en la cual tiene judíos y una iglesia la cual tiene gentiles. ¿Sí? Ambas comunidades es la audiencia del apóstol Juan, a las cuales él escribe el Evangelio de Juan. O sea que a la luz de la intención del autor, lo que el autor quiere comunicar, la palabra mundo no se puede interpretar de manera cuantitativa si estamos hablando de cada persona. No se puede hablar de manera cuantitativa, se debe hablar de manera cualitativa. ¿Qué significa? Dios amó no solamente a judíos, sino que Dios amó también a gentiles. Y eso es cualitativo, o sea, tipos o clases de hombres, más no todos los hombres de toda la historia de la humanidad. No, y el contexto, pues es claro. Jesús habla con Nicodemo y el apóstol Juan escribe a una audiencia judío-gentil, ¿no? Judío y gentil, dos comunidades juntas. El amor de Dios ha sido demostrado a judíos, pero también ha sido demostrado a gentiles. Y Cristo vino a morir por judíos y vino a morir por gentiles, por tipos de persona. O sea, el hecho de ser judío, yo, y ser cristiano ahora, que era el contexto en el cual escribe Juan, no quiere decir que Cristo no haya dado su vida también por gentiles, porque también hay pueblo de Dios entre los gentiles, ¿verdad? O sea que el concepto mundo acá se debe interpretar de manera cualitativa y no de manera cuantitativa, como si fuera cada uno de los hombres de toda la historia. Y el segundo texto que citan es Primera de Juan, capítulo 2, y este texto puede llegar a ser un poquito más complejo, sin embargo, también debemos revisarlo en el contexto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y él, hablando del Hijo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y volvemos al punto, ¿cómo trata Juan la palabra mundo? ¿Qué significado le da? ¿Cómo interpreta la palabra mundo? Y hay dos interpretaciones para este texto. Evidentemente, el arminiano interpreta la palabra mundo de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Es decir, Cristo es la propiciación por los pecados de todos los hombres y de cada hombre. Pero volvemos al dilema. Si Cristo es la propiciación de todos los hombres y de cada hombre, entonces ¿por qué no todos los hombres y cada hombre son salvos?
O sea que decir que es la propiciación tampoco sería en términos realistas, sino hipotéticos. ¿Puedo separar yo la obra de la propiciación de sus resultados o su eficacia? ¿Puedo yo separar eso o tengo que verlos juntos? Al parecer, el arminiano separa la obra de la propiciación y sus resultados. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Muy diferentes. Sin embargo, una interpretación del texto sigue siendo la misma de Juan 3:16. Juan habla aquí en términos cualitativos, cuando dice no solamente por los nuestros, ¿sí? Quizá hablando de él como judío y de la comunidad judía que había reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y quizá hablando de la comunidad que estaba cercana, digamos, geográficamente hablando, territorialmente hablando, sino también por los de todo el mundo, queriendo decir, pues hay muchas más personas por las cuales Cristo también murió, muchas más personas, nosotros no somos los únicos por los cuales hemos recibido la eficacia del sacrificio de Cristo. Hay muchas más personas a lo largo y a lo ancho de este planeta que también Cristo murió por ellos, lo que dice Juan, no solamente nuestra comunidad, sino otras comunidades, también Cristo murió por ellos, pero de manera cualitativa, no diciendo por cada hombre, ¿no? Sino por tipos de hombres, no solo nosotros, nuestra comunidad, sino hay otros hombres por los cuales Cristo murió, los griegos, los romanos, españoles, ¿cierto? Quizá más al norte donde estaba Siria, más al sur, África, ¿sí? Esa es la primera interpretación de la cual, pues en mi forma de ver, creo que es buena, es decir, no es una interpretación que se esté saliendo del contexto ni de la intención del autor. Pero hay una segunda interpretación y es una interpretación que no tiene que ver tanto con la eficacia de la propiciación en términos de salvación, sino de la eficacia de la propiciación en términos de gracia común. Vuelvo y repito, no tiene que ver con la eficacia de la propiciación en términos de salvación, sino en la eficacia de la propiciación en términos de gracia común. Es decir, cuando Juan dice también por los de todo el mundo, quiere decir que la propiciación de Cristo fue tan eficaz y tan poderosa que no solamente produce resultados de salvación, no solamente produce resultados de salvación, sino que su propiciación fue tan grande, tan maravillosa, tan poderosa, que produce cierta gracia común a los hombres impíos. Es como que los impíos reciben un beneficio del sacrificio de Cristo. Reciben un beneficio del sacrificio de Cristo. El mundo, los impíos. Y no necesariamente tiene que ver con que sean salvados. Por ejemplo, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y esa muerte en la cruz, pues tenga un pueblo elegido que le conoce, el cual se llama cristianismo, preserva la sociedad, por ejemplo, preserva la sociedad. Hace que el cristiano, como fruto de la propiciación, preserve a la sociedad, o sea, al mundo, de empeorar cada vez más, y eso es un golpe indirecto de la propiciación en el mundo. O sea que esa segunda interpretación no habla tanto de la eficacia de la propiciación en la salvación, sino en la gracia común de Dios. O sea que la propiciación de Cristo es fuerte, tan poderoso, que aún los impíos se ven beneficiados de su muerte, aunque no para salvación. Ambas interpretaciones se han dado dentro del contexto reformado, ambas, las dos. Sin embargo, creo que la segunda es un poquito más compleja que la primera, pero no me atrevo a negarla por completo. No me atrevo a negarla por completo. ¿Por qué razón? Porque hay textos bíblicos y en Efesios capítulo 1 vemos otro. Vamos allá en un momentico. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice...
Mira lo que dice el versículo 10. Vamos a leerlo desde el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Parecer reunir todas las cosas en Cristo es un efecto de la expiación. O sea, la expiación reúne todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, parece ser que la propiciación aún alcanza a producir un efecto en los ángeles. En los ángeles. O sea, es como que la muerte de Cristo, aunque no salva a los ángeles caídos de ninguna manera, porque Cristo no murió por ellos, su muerte en la cruz da un golpe indirecto, como que beneficia de manera indirecta por su bondad general, aún a los ángeles caídos, los sujeta a Cristo. O sea, Cristo se convierte como en el Señor y amo de ellos, tanto de los buenos como de los malos. Entonces, no descartamos la idea de que la muerte de Cristo, la propiciación de Cristo, tenga resultados, no para salvación, pero sí resultados en su gracia común sobre los ángeles, sobre la creación, sobre los hombres impíos, ¿verdad? Pero no para salvación. Y eso, pues, no implica, digamos, que seamos universalistas. Pero creo que esa teoría es un poquito más compleja que la primera, cuando se explica en términos cualitativos el mensaje que Juan está queriendo comunicar y no en términos cuantitativos. ¿Ok? Entonces, hasta allí vemos dos conclusiones en los dos primeros artículos arminianos. En el primer artículo es fácil. Dios ve quiénes creerán, quiénes perseverarán y luego los elige. ¿No? Es así. Y en el segundo artículo, Cristo muere por todos los hombres cualitativamente y por cada hombre cuantitativamente dándoles redención y perdón de pecados. Pero no sé cómo ocurre, el hecho es que solo se hace eficaz en aquellos que creen, separando así la obra expiatoria de sus resultados. ¿Sí? Cristo puede morir, pero no necesariamente decir que expió pecados sea algo real. Al parecer, para el arminiano es algo hipotético. Hipotético. Y ahí es donde viene la complejidad, porque vemos en las Escrituras que la muerte de Cristo no es hipotética. ¿Sí? No es algo que seguramente pasará o quizá, no, es algo que es real. Pasó, Cristo expió los pecados, los perdonó, punto. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a entrar a estudiar el sínodo de Dort, los cánones de Dort, y vamos a entrar a profundizar un poco más sobre la expiación particular. Bueno, por ahora yo creo que podemos entrar a algunas, si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado y luego pues tenemos un corto break. Hermano Gaspar, puede hacer la pregunta. Buenas tardes a todos, estimados hermanos, al pastor por la excelente exposición. Solamente hacer un aporte, pastor. Había escudriñado yo algo con respecto a la forma de que Cristo, de la cita de Juan 3:16, donde dice la palabra todo. La palabra todo también había yo investigado que era todo sin excepción. Hay dos tipos de todo. Ahí se refiere el autor del libro de Juan, se refiere a dos tipos de todo. Todo sin excepción y todo sin distinción. Todo sin excepción es el 100%. O sea, amó a todo el 100%. Así lo interpretan los arminianistas. Y todo sin distinción es todo lo que hay, los seres humanos en la tierra, sin distingo de raza, sexo, color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo sin distinción. O sea, como lo mencionó usted, ahí sería la forma cualitativa por la cual nosotros los calvinistas o los reformados creemos. No se refiere a todo el 100%.
Bien, eso por un lado. Por otro lado, Cristo murió por la humanidad entera en general, pero no por ningún ser humano en particular. Dios ama a toda la humanidad en general, pero a ninguno en particular lo suficiente como para asegurar que esta persona va a ser salva. El arminianismo prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del evangelio. Dios ama a la humanidad en general, pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva. Es decir, que el amor de Dios es incondicional en una parte, es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, como pretenden los arminianistas, entonces ya deja de ser amor. Porque entonces yo voy a hacer esto porque tú haces esto. Entonces ahí un amor incondicional es un ejemplo entre los padres y los hijos, que a pesar de que los hijos hacen cosas malas, los padres los seguimos amando en una forma incondicional. Bien, entonces ya, por ejemplo, una forma de ejemplificar la parte de que por qué Dios escoge a uno en particular y a otro lo deja en su pecado es porque Dios conocía, por ejemplo, Dios conocía a todas las naciones en aquel entonces cuando eligió o decidió amar solamente a Israel. Él conocía a todas las personas, todas las naciones de ese entonces, pero solamente Dios amó a Israel con un amor selectivo o efectivo. Ahora, por último, en la cita que usted mencionó, primera de Pedro 2:1, fuimos elegidos por la presencia de Dios. Lo que no leen los arminianistas es que la otra parte del versículo, que dice, fuimos elegidos por la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Esa palabra, para obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo, lo odian los arminianos para decir que la persona la persona obedece y obedece para ser salvo. Pero nosotros los calvinistas decimos que ya nosotros fuimos salvos y que por lo tanto Dios nos eligió para que obedezcamos, o sea, porque ya fuimos salvos, no para ser salvos. Bien, amado, ese es mi aporte. No sé si hay alguien que pueda de pronto decir Está o muy algo. bien, mi hermano. Muchas gracias por eso. Solamente para añadir algo en el texto de la presciencia, la forma como los arminianos utilizan el concepto de presciencia es de conocimiento anticipado de Dios que le da lugar a Dios a elegir a los que han de ser salvos. O sea, la forma como lo están interpretando el término presciencia es eso, es un conocimiento anticipado de Dios que le da a Dios el lugar de elegir a quienes han de ser salvos, porque Dios ve quienes creerán, quienes lo elegirán a Él para luego Él elegirlos. Esto se hace en la eternidad, como lo dice el artículo 1, desde la eternidad. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el término presciencia que aparece en Pedro pues no tiene ese propósito, o sea, no tiene el propósito de establecer un orden cronológico de eventos, queriendo decir, Dios primero ve quiénes lo eligen, presciencia, y luego Dios los elige. No, el término presciencia de Pedro no tiene el propósito cronológico. Lo que quiere decir el término presciencia es que Dios conoce todas las cosas, todos los aspectos relacionados a la salvación de los que ya eligió, que es diferente. O sea, Dios conoce todos los aspectos, todos los detalles, todas las aristas relacionadas con aquellos que Él ya eligió. Y ahí hay una gran diferencia, porque Dios conoce lo que Dios ha decretado, es decir, Dios conoce todos los aspectos, características, cualidades, detalles, aristas de los que Él ya eligió. Y eso es diferente a decir que Dios ve quiénes lo eligen a Él y luego Dios los elige a ellos como respondiendo a esa elección. Entonces son dos cosas muy diferentes. ¿Okay? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Era una observación y usted me dirá. Mi hermano Alexander,
Disculpe, es que el hermano Giovanni tenía la mano alzada antes. Qué pena. Ok, tranquilo. Adelante, mi hermano Giovanni, y después sigue usted, Pastor Alessandro. ¿Cómo no? Gracias, hermano Jonathan, y gracias al pastor Alexander por el turno. Sí, buenas tardes a todos y al pastor Alejandro. Pastor Alejandro, la cita bíblica Juan 3:16 es usada tanto por arminianos como calvinistas. Y bueno, entonces es un punto central ahí. Es decir, cómo la usan los arminianos y cómo la usan los calvinistas para sostener su teoría, digámoslo así, en términos académicos. Me disculpa que utilice esta expresión académica. ¿Sí? Entonces, es un punto central. Ahí hay algo que es lo que define. Ambos ubican la cita, ambos. Es decir, en eso aciertan. Es decir, que la cita resuelve el asunto, el tema que usted ha tratado, el tema de elección, el tema de expiación. Es decir, la cita es la que resuelve la respuesta. En eso creo que es común tanto arminianos como calvinistas, que ahí está la solución, en la cita. El tema es cada uno cómo va a usar la cita. Eso por un lado. Por otro lado, observo esto. Como usted ha enseñado, y es lo que, bueno, creo yo usted me corregirá. El tema es complejo. El tema de elección, el tema de expiación sigue siendo complejo en medio de tanto estudio y tantos hombres que han aportado al estudio de la teología. Pero definitivamente creo, pues, que es de tanta complejidad el tema que usted, fíjese, nos ha hecho notar la cita de Efesios 1, que es otra cita que trata el tema de elección, y está la cita de Romanos 8:29, que es otra cita bastante compleja, bastante complicada, que da para algunos para ir por un lado y a otros para ir por otra tesis. Inclusive creo que está la cita de Marcos 16:16, ¿sí? El que crea en Jesús será salvo. Sin embargo, entiendo yo que del lado reformado es que, es lo que entiendo John Sproul, que no solo basta creer para ser salvo. Entonces, el tema es de alta complejidad. Y el tema incluye varias citas bíblicas, como algunas que he tocado en este momento, inclusive la que ha tocado el hermano Gaspar, que usted pues nos ha explicado. Entonces sería eso, Pastor Alejandro. Bueno, mi hermano Giovanni, pues ante la primera pregunta, no sé por qué los calvinistas utilizan Juan 3:16 para hablar de la expiación particular. Yo no sé por qué la usan o por qué se cita Juan 3:16, porque no creo que Juan esté pensando en expiación particular cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no creo que Juan esté con la tesis de la expiación particular. Yo lo que creo es que es una acotación desde la teología sistemática que hacen los calvinistas y que toman Juan 3:16 para respaldar su doctrina, que es diferente. Pero si usted hace una exégesis de Juan 3:16, realmente Juan 3:16 habla de la palabra mundo en términos cualitativos. Cristo dio su vida por todo tipo, toda clase de hombres. Pero el concepto de expiación particular o el hacer énfasis en que ese texto tiene el objetivo o el propósito de enseñar la expiación particular no es verdad. No es así. Es una acotación más desde la teología sistemática, o sea, desde la doctrina se usa el texto para apoyar esa doctrina, pero no creo que esa haya sido la intención de Juan, número uno. Y número dos, por ende, pues no la deben usar, porque tampoco fue la intención de Juan, o sea, Juan no está en el debate de la expiación particular o la expiación universal, Juan no está en ese debate. El debate lo tenemos nosotros, pero el texto se puede usar para aclarar términos,
para aclarar el concepto de la palabra, el significado de la palabra mundo, si es cuantitativo o es cualitativo, ¿cierto? Se puede utilizar el texto a la luz de su contexto, pero yo creo que no es correcto decir que Juan 3:16 es un versículo clave o es el corazón del debate entre expiación particular y expiación universal, porque o sea, no debería serlo. Por lo menos no es la intención de Juan cuando escribe el versículo. No es la intención. Entonces eso por un lado. Y el segundo, cuando tú hablas de la complejidad que hay, pues la complejidad es exegética. O sea, la complejidad no es existencial, digamos, pues es que me siento bien o no me siento bien escuchando que Cristo murió por todos o murió por pocos o murió por algunos. Bueno, independientemente de cómo se sienta usted, hay una verdad que no se va a cambiar. O sea, no es un debate existencial, es exegético. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, y tú lo has dicho, hay muchos versículos, la pregunta no es cuántos versículos apoyan qué cosa, ¿no? La pregunta es qué dice la Biblia de la expiación. Esa es la pregunta. O sea, la pregunta no es qué dice la Biblia de la expiación particular, qué dice la Biblia de la expiación universal, qué dice la Biblia. Esa no es la pregunta, porque ya yo me estoy acercando a la Biblia con la presuposición de que es así. No, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de la expiación? Esa es la pregunta. ¿Qué enseña la Biblia sobre la expiación? ¿Qué enseña la Biblia sobre la elección? Esa es la pregunta. Y se resuelve en el campo de la exégesis. O sea, el exégeta es el que tiene que ir a la escritura, hacer su exégesis y concluir a la luz de la exégesis qué dice la Biblia. El asunto es que hemos convertido el debate, no lo hemos sacado del campo exegético y hemos traído el debate es al campo de la teología sistemática. Y no debería ser así, porque es que en el campo de la teología sistemática yo creo porque otros creen. O yo creo porque Sproul lo dijo, o porque MacArthur lo enseñó, o porque lo dijo Julano, porque lo dijo el otro. Y así es, por eso es que yo creo. Pero lo hemos sacado del campo donde verdaderamente se concentra el debate. Es en el campo exegético. Entonces, hay que revisar el exégesis, hay que revisar el método hermenéutico que se esté utilizando y dejar que el texto hable, dejar que el texto hable. Y cuando yo les explico Juan 3:16, yo se los explico a la luz del contexto del pasaje. O sea, yo no me estoy centrando en el debate como tal, sino a la luz del contexto del pasaje. A la luz como Juan da el significado de la palabra mundo, que por lo menos son 7 significados diferentes. Entonces, es ahí, el debate es en el campo exegético. Entonces, esas dos cosas para tenerlas claras. Número 1, no creo que Juan 3:16 sea el corazón del debate, o sea, el versículo más claro para decir expiación particular, expiación universal. No creo que haya sido la intención de Juan. Y en segundo lugar, creo que la complejidad está en el campo exegético. O sea, que la pregunta no es qué versículos apoyan la elección o la condicional o la particular. La pregunta es qué dice la Biblia de la expiación y qué dice la Biblia de la elección. Esa es la pregunta y a través del exégesis pues se tiene que llegar a una conclusión. Pastor, Ok, buenas tardes. entonces, Era, Pastor Alexander, y seguimos con el break. gracias. Pastor, era para lo siguiente. En los dos primeros puntos que han sido muy buenos, he observado algo. Aunque los arminianos traten de llevarlo universalmente, veo que en la manera que usted lo ha explicado, lo veo como algo condicional. Es como cuando uno dice, tú tienes plena libertad para hacer todo, pero, entonces ya ahí ese pero se vuelve como algo condicional. Y eso es lo que veo en estos dos puntos arminianos. Ellos tratan de ver como universalmente por todos los hombres, pero aquellos que creerán, entonces ya hay una condición. Entonces, esa es la observación que he visto. Usted me dirá si se acerca o no. Lo he visto desde ese punto de vista que, aunque ellos traten de verlo como algo universal, prácticamente lo ponen como algo también, frenan condicionalmente estas dos partes, la elección y la expiación. Dios lo bendiga, pastor.
mi hermano Alexander, ¿cuál es el problema? El problema es la siguiente pregunta. ¿Podemos separar de la obra expiatoria de Cristo su eficacia? O sea, yo puedo hablar de la obra expiatoria de Cristo sin hablar de la eficacia de su obra, o obligatoriamente cuando hablo de la obra expiatoria de Cristo tengo que hablar de su eficacia. ¿Por qué lo digo? Porque como tú lo dices, es lo que los arminianos, digamos, tratan de presentar. El hecho de que Cristo haya expiado el pecado de todo el mundo no quiere decir que esa expiación sea eficaz en todo el mundo. Eso es lo que ellos quieren decir. O sea, que la expiación se hace eficaz solamente en los que creen. ¿Me hago entender? Entonces, notan, la expiación no se correlaciona directamente con su eficacia, a no ser que, ahí está la condición de la que tú hablas, a no ser que crean en él. O sea que para el arminiano, Cristo expía los pecados de todo el mundo, pero esa expiación se hace eficaz solamente en los que creen. ¿Cuál es el problema? Que se haga eficaz en los que creen. Ese es el problema. Ese no es el problema. Porque nosotros los calvinistas creemos lo mismo. O sea, la expiación se hace eficaz en los que creen. Eso lo enseñamos y lo vemos en las escrituras. ¿No? Es en el que cree. Ellos, los arminianos, lo dicen. ¿Cuál es el problema? El problema es en separar la expiación de su eficacia. ¿Puedo yo decir que Cristo expió los pecados de todo el mundo sin decir que ese todo el mundo fue perdonado por Cristo? En mi opinión personal y a la luz de la Biblia, yo no puedo hacer eso. Yo no lo puedo hacer. Porque es que decir que Cristo expía el pecado, estoy diciendo que es algo eficaz. Eficaz, o sea, implícitamente es eficaz. Si expía, expía. ¿Me hago entender? O sea, no es una hipótesis, no es una suposición. No, si expía, expía. Si expía el pecado de todo el mundo, perdona los pecados de todo el mundo. Es algo eficaz. Yo no puedo separar la eficacia de su obra. Miren, por ejemplo, 2 Corintios, que es un texto, capítulo 5. Miren cómo Pablo lo dice, versículo 18, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, hablando de los beneficios de su muerte, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero a ver, esto no parece una suposición, ¿verdad? O sea, Pablo no está diciendo, pues, potencialmente puede reconciliar al mundo, potencialmente. Dice, no, nos reconcilió. O sea, la obra de Cristo en la cruz nos reconcilió, es una realidad. Entonces, la discrepancia con los arminianos no es tanto en que sea eficaz a los que creen, ¿no? Porque ellos lo tienen que decir, de lo contrario caerían en un universalismo absoluto, y eso ya es una herejía gravísima que ellos obviamente no iban a caer, ¿no? Pues porque en ese tiempo iba a ser muy complejo. Ese no es el problema, si es eficaz en los que creen. El problema es, ¿puedo separar yo la obra expiatoria de su eficacia? Y creo yo, a la luz de la Escritura y a la luz de 2 Corintios, a la luz de Romanos 5, Romanos 6, creo yo que no se puede separar la obra expiatoria de su eficacia. Y ese es el punto, la coyuntura que hay entre los arminianos y los calvinistas, básicamente del artículo número 2. Muy bien, vamos al break. Pastor, gracias. Regresemos a ti, Pastor, mi hermano. Gracias. Y eso lo entendí, por eso le hice esta observación, pero de parte mía, muchas gracias. Y ahora quedó todavía mejor entendida. A usted, mi hermano Alexander, Dios lo bendiga. Y bueno, nos vemos en unos minuticos, en unos 10 minuticos para ya la última parte y terminar nuestra clase. Muy bien.
Artículo 3, acerca del pecado. Que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad o albedrío, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, puede hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, ¿no? Sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través de su Santo Espíritu y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo. Y hay una cita allí, Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, arranquemos entonces desde el principio en esta línea. Arriba, en la primera línea, que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo. Sí tiene tilde, en sí mismo, ok. Que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros tiene problemas con eso. Ni tampoco de la energía de su libre voluntad, en la medida que él, en estado de apostasía y pecado, puede ni pensar, desear, ni hacer nada realmente bueno. Ok, pues también estamos de acuerdo. Como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo, ok, a través de su Santo Espíritu, eso está bien, y renovado en la comprensión, inclinación o voluntad y en todos sus poderes, esa línea está bien, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno conforme a la palabra de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, pues aparentemente todo está bien, ¿no? No hay nada raro, digamos, en sus líneas. Queda claro que es necesario que el hombre nazca de nuevo, queda claro, y que nazca de nuevo, ¿para qué? Bueno, para que su voluntad y todos sus poderes, ¿cierto?, se pongan en actividad, para que pueda vivir como el Señor le ha mandado a vivir, ¿no? Y nace de nuevo, según este artículo, a su Santo Espíritu. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema de este artículo acerca del pecado? Porque al parecer, este artículo, aunque no lo menciona de manera explícita, habla de la depravación total. Sí habla de la depravación total. Y habla de la depravación total porque el hombre sin Cristo, o sea, sin nacer de nuevo, el hombre no puede hacer nada realmente bueno, dice la línea. No puede hacer nada realmente bueno. O sea, que aunque no lo dice de manera explícita, implícitamente hay depravación total en el artículo 3 y esto es importante. ¿Por qué? Porque los arminianos consideraron el pecado como muerte. ¿Recuerdan lo que cuando estudiamos eso? El semipelagiano y la escuela de Juan Casiano entendía el pecado como enfermedad, pero los arminianos no entendían el pecado como enfermedad, lo entendían como muerte. O sea que aquí, en el artículo 3, hay una diferencia entre el semipelagianismo y el arminianismo. Hay una diferencia, y la diferencia está en el concepto de pecado. Para el semipelagiano, el pecado es una enfermedad. Para el arminiano, el pecado es muerte. Y en el artículo se puede ver eso, ¿no? El hombre, absolutamente nada realmente bueno. O sea que aquí hay un punto de diferencia entre el semipelagianismo y el arminianismo, y es en el artículo 3, sobre el pecado, ahí donde está la diferencia.
Pero bueno, a todas estas, si es así como ellos dicen en el artículo número 3, que el hombre no puede hacer realmente santo, nace de nuevo, ¿no? Lo cual es muy parecido a lo que enseña Agustín sobre la gracia operativa. No hay cooperación en el nuevo nacimiento, es una obra completamente de Dios. Dios es el único agente, monergismo divino, ya usted entiende esos conceptos, ¿verdad? Bueno, esto está muy parecido al concepto agustiniano del pecado, muy parecido al concepto agustiniano del pecado, está muy parecido al concepto calvinista del pecado, muy parecido. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Si verdaderamente el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede hacer nada realmente bueno, nada, entonces, ¿cómo es que llega a creer? O sea, ¿cómo es que el arminianismo termina hablando de una cooperación en el nuevo nacimiento? ¿Cómo termina hablando de una cooperación? Porque a la luz de este artículo, el hombre no coopera con su nuevo nacimiento, el que hace toda la obra es Dios. Entonces, ¿cómo el arminianismo degenera en una cooperación? O sea, en una gracia cooperativa, ¿verdad? Donde ambos agentes cooperan, Dios coopera y el hombre coopera para nacer de nuevo. Y aquí viene un concepto que los arminianos acotaron y que quiero aclarar, no creo que sea un concepto, digamos, originalmente arminiano, y es el concepto de gracia preveniente. Gracia preveniente. ¿Y qué quiere decir el concepto de gracia preveniente? Como Cristo murió por todos los hombres, cualitativamente, y por cada hombre cuantitativamente, ¿verdad? Cristo murió por todos los hombres. A todos los hombres los ha dotado de una gracia. Todos los hombres reciben una gracia. Y esa gracia, según el arminianismo, esa gracia se conoce como gracia preveniente. ¿Y cuál es la obra de esa gracia o el objetivo de esa gracia? Capacitar a todos los hombres, aunque estén muertos, esa gracia capacita al muerto a responder al Evangelio. Ojo, no capacita al vivo, capacita al muerto a responder al Evangelio. Porque la gracia preveniente nunca salva, o sea, la gracia preveniente no salva a nadie. Los arminianos, cuando hablaron de gracia preveniente, no la trataron como sinónimo de salvación o de gracia salvadora. Realmente nunca llega a ser. Pero sí capacita a todos los hombres, de tal manera que el hombre, muerto en sus pecados, con esa gracia preveniente pueda decidir seguir a Cristo. ¿Ven? Entonces, en el orden sería, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no está enfermo. Y como el muerto no puede elegir, como el muerto no tiene voluntad, el muerto es capacitado con una gracia preveniente. Y lo que hace esa gracia preveniente al capacitarlo es hace que el muerto tome los beneficios del Evangelio o el mensaje salvador del Evangelio, lo tome. Hace una obra de regeneración en él. Bastante complicado, ¿verdad? Y más ponernos a pensar ahora en gracia preveniente. Ahora, pues uno se puede poner a buscar en toda la Biblia la gracia preveniente y como el arminianismo la enseña, no la encontramos. Hay una gracia que los teólogos reformados, algunos han llamado gracia común, pero la gracia común no tiene la capacidad de capacitar al hombre para que el hombre tome la decisión voluntariamente de asirse de los beneficios del Evangelio. No, la gracia común no hace eso. Pero la gracia preveniente sí lo hace. De tal manera que todos los hombres tienen no solo la oportunidad de salvarse,
sino que todos los hombres pueden salvarse. Pueden salvarse, claro, si quieren salvarse. Y es la gracia preveniente la que opera en todos los hombres. El artículo 3 parece no encajar con la remonstrancia, parece un artículo nada que ver con la hilación temática que estamos teniendo, nada que ver. Sin embargo, pues ellos tenían que ser muy claros cuando hablaron del pecado, porque si dejan la puerta abierta, los van a señalar de semipelagianos. ¿Y quiénes eran semipelagianos en el siglo XVII? Los católicos romanos. O sea, para los protestantes, el católico romano era semipelagiano. O sea, que el arminiano en el artículo 3 no podía dejar la puerta abierta que los identificaran o señalaran como semipelagianos, porque iban a tener problemas en que la protesta, la remonstrancia, pues fuese recibida, fuese escuchada, fuese aprobada. Entonces, de manera muy, digamos, crítica, ¿sí?, pensante, pues ellos redactan el artículo 3 sobre el pecado. Conclusión del artículo 3. El hombre está muerto en sus pecados y la gracia preveniente lo capacita para que el muerto decida asirse de los bienes del Evangelio y así poder vivir. Esa es la conclusión. Artículo 4, acerca de la gracia. Entonces, claro, vemos que el arminiano tiene varios conceptos de la gracia, ¿no? O sea, hay como varios tipos de gracia. ¿Qué es la gracia? Acerca de la gracia, que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o la asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Pero ojo, viene el sin embargo. Sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible, puesto que ha sido escrito concerniente a muchos que estos han resistido al Espíritu Santo, y se cita Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Veamos, analicemos las líneas. Que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno. ¿Ok? Incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o la asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. ¿Ok? De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. O sea, hasta aquí lo que quiere decir el arminianismo es que la gracia de Dios está de principio a fin en la obra de salvación del hombre. O sea, está de principio a fin. Desde que el hombre es regenerado por la gracia de Dios, y eso lo leímos en el artículo anterior, desde que el hombre es santificado por la gracia de Dios hasta el fin, hasta que el hombre sea glorificado por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios acompaña todo el proceso de salvación y es en Cristo. Ok, ahora pues, no hay ningún problema en eso, es decir, lo creemos porque la Biblia enseña eso. Sin embargo, y aquí es donde viene el punto diferencial, en respecto al modo de operación de esa gracia. Entonces, el modo, aquí es donde viene la diferencia. Modo de operación. La gracia, no es irresistible. O sea que el arminiano dice, ok, la gracia de Dios se puede resistir,
La gracia de Dios se puede resistir. Y efectivamente, Dios ha capacitado a todos los hombres con una gracia preveniente. Esa es la forma como el arminiano articula el punto 3, ¿sí o no?, sobre el pecado. Dios ha capacitado a todos los hombres con gracia preveniente para que los hombres voluntariamente tomen los beneficios del Evangelio. Gracia salvadora, en un sentido, gracia salvadora, ¿verdad? Sin embargo, el arminiano dice, esa gracia salvadora se puede resistir. O sea, la gracia preveniente, aunque capacita, no lleva a la salvación porque el hombre puede resistir el Evangelio. El llamamiento de Dios puede ser resistido. Y el texto que citan es Hechos capítulo 7. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿el Espíritu Santo puede ser resistido? Es la pregunta. ¿Puede ser resistido? ¿Sí o no? Leamos Hechos capítulo 7, versículo 51. Este es el contexto en el que Esteban está hablándole al Sanedrín. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de cerviz, imagínense. E incircuncisos de corazón y de oídos, le dice Esteban. Vosotros a esos duros, a esos incircuncisos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pregunta, ¿el Espíritu Santo puede ser resistido? O sea, la gracia eficaz de Dios puede ser resistida. Bueno, pues aquí esa pregunta hay que responderla con mucha cautela, porque el texto dice que sí se puede resistir. O sea, Hechos 7:51 dice que sí, dice que el Sanedrín resistió al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres. Ellos también resistieron al Espíritu Santo. ¿Y aquí qué significa eso? Pues es el mensaje de Esteban. O sea, Esteban les ha venido hablando del Evangelio, y en pleno tribunal ellos están resistiendo al Espíritu Santo, están a las palabras de Esteban. Ellos no creen. Por eso Esteban les dice, son incrédulos, incircuncisos, duros de cerviz. Evidentemente lo están resistiendo, pero la pregunta es, ¿será que el problema es en resistir al Espíritu Santo? Ese es el problema, en que si se puede resistir o no, o el problema más bien radica en decir que siempre, o sea, en todo momento el ser humano puede resistir al Espíritu Santo. Usted antes de conocer al Señor, ¿usted resistió al Espíritu Santo o usted no lo resistió? Muy seguramente sí. Muy seguramente usted resistió al Espíritu Santo. En algún momento de su vida, cuando le predicaron el Evangelio, pues es el Espíritu Santo llamándolo, ¿verdad? Y en algún momento usted lo resistió. Pero, y aquí viene el pero, en el tiempo de Dios, ese llamamiento se hizo eficaz, de tal manera que usted ya no pudo resistirle más. Usted no pudo resistir. Usted duró un tiempo duro de servicio, usted duró un tiempo siendo incrédulo, usted duró un tiempo siendo incircunciso. Usted duró un tiempo, pero llegó el momento en el que usted ya no pudo resistir. Y el ejemplo en el contexto es Saulo. Porque Saulo en el contexto era un duro de cerviz. O sea, Saulo en el contexto era un incircunciso de corazón. Pero capítulos después vamos a darnos cuenta de la conversión de Saulo. O sea, llegó un momento en que Saulo no pudo resistir más al Espíritu Santo. Y ese es el encuentro con Jesús, donde una luz del cielo resplandeció y lo tumbó al piso. O sea, que el problema no es que el hombre pecador pueda resistir al Espíritu Santo. Obviamente su incredulidad resiste al llamado de Dios. Ese no es el problema. El problema es creer que depende del hombre el resistir o no el llamado de Dios.
Eso es lo que los arminianos están diciendo acá. O sea, esta gracia no es irresistible. ¿Y por qué razón no es irresistible? Porque el hombre la puede resistir en el momento que quiera. Y ese es el problema, no es en el momento que quiera, porque si el Señor viene como vino con Pablo y lo tumba al piso con su resplandor y con su luz, no hay nada que se pueda hacer. Por muy duro que sea el corazón, por muy incrédulo que sea, por muy incircunciso, no hay nada que hacer. El Señor viene a nuestras vidas y corazón y nos transforma sin pedir permiso. O sea que el problema en el artículo número 4 básicamente está en que para el arminiano depende del hombre. O sea, el hombre tiene el poder, la voluntad de resistirle al Espíritu Santo las veces que quiera, todas las veces que quiera. Y el asunto es que el hombre pecador no le puede resistir al Espíritu Santo todas las veces que quiera. Porque llega un momento, si ese hombre pecador es elegido por Dios, si es elegido para salvación, llega un punto en que ese hombre pecador no le puede resistir más, sino que cae rendido a sus pies. O sea que el texto que ellos están utilizando para hablar de que sí se le puede resistir, este texto incluye a Saulo, pero Saulo, un capítulo más adelante, no puede resistir más al Espíritu Santo, porque el Señor viene e irrumpe en su vida. O sea, que ¿qué nos deja ver esto? Que el hombre resiste al Espíritu Santo hasta cuando Dios quiere. Hasta cuando Dios quiere. No hasta cuando el hombre quiere, sino hasta cuando Dios quiere, el hombre le puede resistir. Pero una vez el Señor ha decidido entrar en su corazón, no hay nada que se pueda hacer. Es irresistible. Es irresistible. O sea que el texto que están usando, pues tiene un ejemplo, un capítulo posterior, que es el capítulo de Saulo, el cual pone todo el énfasis en el Señor y no en el hombre. Entonces aquí los arminianos claramente creen en una gracia resistible, no en una gracia irresistible, porque depende finalmente del hombre en resistir o no al Señor. ¿Sí? Pero en Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 9 vemos que no depende del hombre, que en el momento de Dios y cuando Dios quiere y con el poder de Dios, llega un momento en que el elegido no le puede resistir más, no le puede resistir más. Y ahí es donde la gracia se hace irresistible, es en ese momento. Entonces, bueno, tenemos 4 artículos, nos queda faltando uno sobre la seguridad en Cristo, pero ese lo vamos a revisar la próxima semana. Y la próxima semana explicamos un poco del contexto histórico del sínodo de Dort y luego entramos a los cánones de Dort y a revisar uno por uno de los cánones de Dort. Así que si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, pues tenemos básicamente 10 minutos para tratar de responder las preguntas. Así que debe ser breve a la hora de preguntar, procure ser breve, procure ser preciso para no pasarnos de las 6. Hermano Gaspar. Adelante, hermano Gaspar. Ya, disculpa que no había encendido el... Si todos recibimos la misma gracia según Arminio, hay un problema con los arminianistas, porque si tú dijiste que sí y otro dijo que no, tu vecino dijo que no, esto coloca al creyente en una posición de superioridad en algún sentido por encima de los incrédulos. Y la Biblia dice que no tenemos nada de que jactarnos, es por un lado. Los arminianistas dicen, el calvinista dice, el hombre nace malo que hace cosas buenas. Pero el arminianista dice, el hombre hace cosas buenas el hombre nace bueno que hace cosas malas. La pregunta va enfocada con respecto a lo de Judas. Judas fue elegido como el hijo de la perdición con un propósito. O sea, fue elegido por Dios. La pregunta es, ¿en Judas se derramó la gracia irresistible? Porque él no pudo resistir a la elección de Dios, aunque lo haya elegido
para ser un pecador traicionero, o para ser elegido como un incrédulo, lo que dice Hebreos 6:4, que fue puesto a los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, recaigan para arrepentimiento. Entonces la pregunta va enfocada hacia Judas. En Judas hubo una gracia de Dios para ser elegido. ¿Qué tipo de gracia existió en Judas para que él respondiera a la elección de Dios, aunque fuese una persona no regenerada? Porque Judas nunca fue regenerada. Esa es la pregunta, pastor. Gracias, mi hermano Gaspar. Bueno, primero una aclaración, y es que recuerde, el arminiano no nace bueno. El arminianismo ellos pueden que digan quizá que el hombre nace con algo bueno, etcétera, pero el arminianismo clásico que estamos estudiando, la diferencia entre el arminianismo clásico, el que estamos estudiando, y los arminianos de hoy en día. Los arminianos de hoy en día ni siquiera saben quién es arminio ni qué significa ser arminiano. Ellos simplemente repiten, ¿verdad? Pero el arminianismo clásico del cual estamos hablando no dice que el hombre nace bueno. No dice. Dice que el hombre nace. Lo que pasa es que la gracia preveniente lo capacita para asirse de los beneficios del evangelio. Pero eso es diferente a decir que nace bueno. Quizá los arminianos de hoy lo digan en su confusión, pero el arminianismo clásico no dice eso. Digamos, esa aclaración la quiero hacer, ¿verdad? Y lo segundo, mi hermano Gaspar, es que, a ver, realmente Judas no fue elegido por Dios para salvación. Y como Judas no fue elegido por Dios para salvación, pues el Señor no lo llamó eficazmente. Que el Señor solamente llama eficazmente a los que predestina para salvación. Y ese llamamiento eficaz no es otra cosa que la gracia irresistible de Dios. Entonces, como Judas no fue elegido para salvación, pues Dios no lo llamó eficazmente, Dios no lo, lo invistió de gracia irresistible, de ninguna manera. Por lo tanto, Judas resistió al Espíritu Santo hasta el final. ¿Y por qué resistió al Espíritu Santo hasta el final? Pues porque la gracia en él no fue irresistible, o sea, el Señor no irrumpió en él como lo hizo con Pablo, sino que el Señor lo dejó en su propio pecado y en su propia maldad. Y aquí viene el punto que es coyuntural en la conversación. Decir que Dios eligió a Judas para hacer todo lo malo que él hizo y que Judas no se pudo resistir a esa elección, no es así. O sea, es una mala interpretación de los evangelios, porque los evangelios no dicen eso. Es decir, es una mala interpretación. Judas hizo todo lo que hizo porque era pecador. O sea, todo lo que hizo Judas lo hizo porque era incrédulo. O sea, no lo hizo en contra de su voluntad, no lo hizo como que, bueno, como tú fuiste elegido para eso, aunque tú no lo quieras hacer, tienes que hacerlo, entregar a Jesús. No, Judas entregó a Jesús porque quiso entregar a Jesús. Judas fue traicionero porque quiso ser traicionero, fue voluntariamente que lo hizo. Ojo con eso, es importante. Ahora, que eso que hizo Judas voluntariamente haya sido decretado por Dios, bueno, ok, pues eso pasa con todos los seres humanos. Por ejemplo, el asesino asesina no porque Dios le haya dicho, usted nació para asesinar. No, pues eso no lo vemos así en las Escrituras. El asesino es asesino porque quiso asesinar y quiso matar voluntariamente, y él es el que mata y él es el asesino. Pero ese evento de asesinar, el asesino asesinar, ese evento fue decretado por Dios. Claro que sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que Dios haya decretado antes de la fundación del mundo todas las cosas buenas y malas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que la gente
que hace la maldad lo haga voluntariamente y responda a su incredulidad. De lo contrario, y ojo aquí, porque podemos ser herejes, ¿cierto? Todos hemos sido herejes en algún momento. Ojo aquí, no podemos confundir el decreto de Dios con la autoría. Ojo. ¿Con la qué? Autoría. 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 No es lo mismo el decreto que la autoría. ¿Qué quiero decir? Dios decretó la entrada del mal en el mundo, la entrada del mal de Judas en el plan redentor, la entrada del mal del asesino. Dios lo decretó, pero Dios no fue el que asesinó. Pero Dios no fue el que entregó a Jesús. El Padre no fue el que entregó a Jesús en Judas. O sea, como que el Señor está empujando a Judas obligadamente y aunque él no lo quiera hacer, así no funciona. El que entregó a Jesús fue Judas. El que traicionó a Jesús fue Judas. El que lo hizo voluntariamente fue Judas. O sea, el autor fue Judas. Aunque eso que Judas hizo haya sido decretado por Dios. Entonces, ojo, una cosa es el decreto y otra cosa es la autoría. Y yo sé que, pero pastor, eso no se entiende, ¿cómo que decreto? No, bueno, no se entiende, digamos, es mejor quedarnos así. Si usted no lo entiende, quédese ahí, quédese calladito y no especule más, porque hasta ahí es donde la Biblia nos explica. Santiago capítulo 1 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él es el autor del pecado, Él no es el autor del pecado. Eso está claro. Entonces, decretó el Señor que Judas hiciera lo que hizo. Sí. Pero ¿quién hizo lo que hizo? Judas. ¿Quién es el culpable de lo que se hizo? Judas. Voluntariamente quiso hacer lo que hizo. Así es. Gracias, pastor. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos. No creo que nos quede tiempo para otra pregunta, tanto para preguntarla como para responderla. O no sé si alguien tiene un aporte corto. De lo contrario, damos por terminada la clase de hoy. Es corta la mía. Ok, doctor, ¿cómo está? Adelante. Bien, buenas tardes. La misma explicación que se da de Judas sería aplicable en los mismos términos a la situación, o corrijo, a lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Sí, efectivamente, Ananías y Zafira, ellos pecaron porque quisieron pecar, voluntariamente. Ellos desobedecieron, engañaron porque quisieron desobedecer y quisieron engañar. Eso había sido decretado por Dios, de que en la iglesia primitiva Ananías y Zafira fueran los primeros, digamos, excomulgados por Dios, porque fue Dios el que los excomulgó, eliminándolos de la iglesia, purgando la iglesia. ¿Fue decretado por Dios eso? Obviamente sí, Dios lo decretó. Pero ¿quién pecó contra el Espíritu Santo? Ananías y Zafira. ¿Quiénes resistieron al Espíritu Santo? Ananías y Zafira. Ellos lo resistieron. Ahora, si Ananías y Zafira hubiesen recibido un llamamiento especial, un llamamiento eficaz, una gracia eficaz, pues Ananías y Zafira quizá no hubiesen hecho lo que hubiesen hecho o no hubiesen muerto como hubiesen muerto, ¿verdad? Porque en el contexto del pasaje, al parecer Ananías y Zafira no eran creyentes. En el contexto se trata como de dos personas que habían recibido las primicias, ¿cierto? Lo que dice Hebreos capítulo 6, iluminados por el Espíritu, el don celestial, la buena palabra, pero finalmente ellos no eran verdaderos creyentes, porque en el contexto de la historia se hace la separación entre ellos y la iglesia que está creciendo. O sea que podríamos decir que Ananías y Zafira resistieron al Espíritu Santo, evidentemente. Muchas gracias, pastor. A usted, mi hermano Eliasib. Listo, entonces concluimos la clase del día de hoy aquí y esperamos verlos la próxima semana. No sé si el pastor quiere despedir la clase con una oración. Hagámoslo, mi hermano. Claro que sí. Oremos.